Antes de empezar el video, me gustaría recomendarte el canal de Inframundo Relatos, un canal dedicado 100% a subir historias de terror. Si te gusta este género de relatos, no dudes en visitar su canal y suscribirte. No olvides mencionar que vienes de mi parte, no te arrepentirás. Gracias. Hombre, este es el dinero más fácil que vas a ganar. En el tiempo de trabajo, eso es un gran regalo para ti. Miré al hombre con traje genérico y sin nombre que estaba parado frente a mí. Afirmaba que trabajaba para la CIA. Incluso me mostró su placa y todo. No me importaba si le creía o no. Lo único que importaba era el hecho de que me pagó la mitad por adelantado, prometiendo darme la otra mitad después de que el trabajo estuviera terminado. Soy parte de un grupo de mercenarios independientes. Somos soldados modernos. Hemos sido contratados por agencias gubernamentales antes, pero en su mayoría solo en África y en sureste asiático. Puedes imaginar el tipo de mierda que nos han pedido que hagamos. Es seguro decir que la ética no es nuestra principal preocupación ahora. No soy descaradamente inmoral. Si alguien nos ofreciera una cantidad exorbitante para supervisar la seguridad de una red de tráfico de personas, yo le dispararía en el acto. Pero eso no quiere decir que seamos buenas personas. Estamos lejos de eso, de hecho. No espero que sientas simpatía por mí. Solo quiero que mi historia salga a la luz. Algo muy extraño está pasando. Algo que probablemente debería preocuparnos a todos. La misión en sí se presentó como algo simple, pero las circunstancias que lo rodearon fueron más que inusuales. Estamos organizando una redada en un culto religioso en Montana. Un montón de verdaderos psicóticos. Recuerdo que el hombre de traje me lo dijo. No podría haber imaginado una mejor compensación que la que me estaba ofreciendo, así que escuché atentamente. Con toda honestidad, fue casi suficiente dinero como para preparar a todo mi equipo para la jubilación. Sin embargo, toda la situación me desconcertó. Nos tomaron completamente desprevenidos cuando se pusieron en contacto con nosotros. De alguna manera, ellos habían encontrado nuestra dirección de correo electrónico en la dark web. Sabía que lo que estábamos haciendo era ilegal, pero a ellos no parecía importarles. De hecho, nunca mencionaron nada sobre nuestros crímenes pasados. En realidad, probablemente podrían habernos capturado en cualquier momento. No tenía mucho sentido el por qué decidieron no hacerlo o por qué decidieron acercarse a nosotros en primer lugar. Tenía mis corazonadas, por supuesto. La mayoría de ellos tienen que ver con el hecho de que éramos totalmente prescindibles y operábamos bajo el radar lo mejor que podíamos. Obviamente no hacíamos un trabajo suficientemente excelente, pero era decente. Las cosas como son, nosotros necesitábamos el dinero. Nuestras pequeñas operaciones no podían durar para siempre. Disculpa, sé que no es importante para el trabajo, pero ¿cuál es el propósito real de esta redada? ¿Acaso esos tipos cultivan hierba o algo así? Yo pregunté. La pregunta salió más sarcástica de lo que pretendía. El hombre de traje solo sonrió. Supongo que tenía sentido del humor. Bueno, dudo que se lo cuentes a alguien, así que supongo que es mejor que lo sepas. Parecía demasiado confiado en esa suposición. Tal vez demasiado confiado, diría yo. Bueno, estas personas se toparon con algo que no deberían tener. Continuó hablando. Y luego ellos trataron de ocultarlo. Así de simple. Oh, vaya, hombre, es mejor que no sea algo que esté a minutos de explotar. Yo dije. El hombre de traje se rió esta vez. No es tan simple, señor. ¿Qué sabe usted sobre la existencia de vida extraterrestre, Yo levanté la ceja y me pregunté, ¿qué diablos está a punto de decirme este sujeto? ¿Me estás preguntando si acaso creo en extraterrestres? Me tomé un segundo para considerarlo y le dije, sí, seguro, ¿por qué no? Él continuó explicando el verdadero objetivo del trabajo. Sonaba absurdo, pero también salía de la boca de un caballero. Dime lo que se supone que debo creer. Aparentemente un ovni se había estrellado en una granja en el sureste de Montana. Y vaya la fortuna de que esta finca le perteneciera a la Iglesia de la Ascensión Bienaventurada, el culto en cuestión.
Poco después de que se estrellara la nave, algunos miembros del culto tropezaron con ella y posteriormente se les ordenó que lo llevaran a la granja del líder, que era literalmente una mansión. No se sabía mucho sobre el líder, aparte de su nombre, que era el mensajero divino. En realidad, el culto era solo una fachada para el tráfico de diversos bienes, a quienes se les habían lavado el cerebro a sus miembros para que hicieran una gran parte del trabajo sucio. Pero la parte más interesante de esto fue el propio ovni. Supuestamente tenía 12 pies de ancho, 3 pies de diámetro y tenía forma de píldora. Antes de aterrizar se había estado moviendo de manera errática, aparentemente teletransportándose distancias cortas cada pocos segundos más o menos. Después de que aterrizó, una especie de fluido verde oscuro comenzó a filtrarse. Ahora, para la misión real, simplemente teníamos que entrar ahí y ayudar a un equipo de agentes especiales a eliminar a todos los miembros. No habría sobrevivientes, sin testigos, sin excepciones. Lo que la CIA planeaba hacer después con el ovni no era nuestro asunto. No es algo que realmente quisiera saberlo. No teníamos mucho tiempo para prepararnos para la redada, pero no parecía que lo necesitáramos. Estábamos tratando con aficionados. Lo más probable es que solo fueran campesinos sureños que no podían diseñar estrategias o ni siquiera apuntar una mierda. Supongo que esta misión no era la forma más adecuada de describir el trabajo. Parecía más bien una matanza que otra cosa. Mi equipo de 6 se reunió con el Comando Aéreo Estratégico en un pequeño complejo subterráneo utilizado por la CIA para operaciones clandestinas ubicado a unos 30 minutos en la granja. Allí nos preparamos, reposamos las tácticas y nos dijeron que repitiéramos el objetivo en cuestión. Sin testigos, sin sobrevivientes. Después de todo lo dicho, nos subimos a un camión SWAT y partimos. Nunca antes habíamos trabajado en la CIA en el pasado, así que supusimos que este era el procedimiento estándar. Nos vestimos con equipo táctico negro proporcionado por los propios agentes. Esta parte se me hizo un poco extraña. Nosotros teníamos nuestro propio equipo, cosas que habíamos estado usando durante mucho tiempo. Ambos juegos eran casi idénticos, pero los agentes insistieron en que usáramos los suyos. El ambiente en el camión también era desconcertante. Tal vez solo estaba en mi cabeza, pero todos parecían tan rígidos. Los agentes agarraron sus rifles con empuñaduras de hierro mientras miraban fijamente al frente. Mi equipo trató de hablar entre nosotros, pero cada palabra se sentía más y más incómoda. Simplemente lo atribuía a los nervios, lo cual no tenía ningún sentido porque nunca antes había sentido nervios así. Nosotros éramos semiprofesionales. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegamos deteniéndonos a unos cuantos metros de la granja para pasar desapercibidos. Nos acomodamos, nos pusimos en formación y empezamos. Me asignaron la posición del flanco más lejano, así que me quedé atrás mientras todos los demás avanzaban. Las personas más cercanas frente a mí eran uno de mis muchachos y un agente. No pasó mucho tiempo para que la extrañeza se amplificara. Noté que un agente se movía gradualmente más y más lento. Finalmente yo lo alcancé. Si me hubiera estado moviendo más lento, me habría detenido. Esta gente había arruinado toda la misión sin que nadie en el frente se diera cuenta. ¿Qué demonios estás haciendo?, pregunté mientras caminaba a su lado. Sin responder a mi pregunta, me entregó un pequeño trozo de papel. Yo le di un vistazo rápido y vi una dirección con fecha y hora escritas en él. «Ven y encuéntrame. No llegues tarde», dijo sin ninguna inflexión en su voz. «Haz lo que puedas para mantenerte en vida». Tan pronto como terminó de decir esto, aceleró recuperando su posición original. Obviamente, esa interacción era motivo de preocupación. Tuve que empezar a preguntarme en qué diablos había metido a mi equipo. Comencé a considerar seriamente cancelarlo en ese mismo momento, pero antes de darme cuenta, las balas estaban volando. Los agentes del frente habían eliminado a los 2 guardias que estaban en la entrada principal. Poco después derribamos la puerta y entramos. Los agentes derribaron a algunos guardias más ubicados en el piso principal antes de que empezáramos a dirigirnos hacia el sótano. Una vez que llegamos ahí, 10 guardias más, los cuales eran miembros del culto, nos estaban esperando.
Según la misión, levanté mi rifle y me preparé para disparar. Desafortunadamente, no podría haber estado preparado para lo que sucedió a continuación. El agente del frente levantó el puño indicándonos que nos detuviéramos. Sorprendentemente, los guardias no nos dispararon. De hecho, ni siquiera reaccionaron ante nosotros. En cambio, los guardias comenzaron a darse la vuelta antes de apuntarnos con sus rifles. Había un cambio de planes. Ellos nos habían tendido una trampa. Eso era obvio. Ni siquiera tuve tiempo de maldecir antes de que la mierda se descarrilara. Me agaché rápidamente tratando de evitar los disparos a quemarropa mientras disparaba tiros de represalia casi a ciegas. Me las arreglé para tropezar detrás de una cubierta, pero no antes de que 2 balas me rozaran la mejilla y el muslo. Me asomé y vi a los guardias de culto con sonrisas maliciosas en sus rostros, también disparando a mi equipo y solo a mi equipo. En medio del caos pude ver a Faisal, uno de mis hombres, abalanzarse sobre un agente en un intento de derribarlo. Definitivamente fue un movimiento de desesperación. Pero a pesar de que Faisal era sustancialmente más grande que el agente, no logró derribarlo y posteriormente lo arrojaron contra un pilar. Podía sentir la rabia invadiéndome. Levanté mi rifle, apunté a la cabeza del agente y disparé. Pero el maldito bastardo no cayó. Mi objetivo no era el problema. Pude ver las balas perforando el costado de su casco. El tipo incluso se estremeció, pero no cayó. En cambio, remató a Faisal con un tiro en la cabeza y se alejó lentamente. Me quedé boquiabierto cuando comencé a retroceder. Supongo que estaba bastante nervioso porque dejé de prestar atención a mi entorno. Yo sentí que choqué con alguien antes de darme la vuelta para ver a otro agente mirándome. Pensé en ir por mi cuchillo, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, el agente me agarró del brazo y sin esfuerzo me tiró al suelo. ¡Maldición! Me habían arrojado antes, pero este fue el más doloroso que había experimentado. Me sentí como si me estuviera arrojando un gorila, no un hombre con una estructura similar a la mía. Su fuerza era asquerosamente ridícula. Una vez en el suelo, me montó antes de levantar un puño. Sabía con cada fibra de mi ser que un solo golpe pulverizaría todo mi cráneo. Cuando comencé a preparar mi alma para el más allá, el agente vaciló. ¡Hazte el muerto!, susurró su voz familiar. Él golpeó su puño a centímetros de mi cabeza y rompió el suelo a mi lado antes de voltearme hacia abajo. «No te muevas, pase lo que pase», susurró de nuevo. La presión que cubría mi cuerpo pronto desapareció. El agente se estaba levantando. Carajo, sé lo que dijo, pero no quería escuchar. Yo quería ayudar a mi equipo. Yo los metí en este lío, así que estaba obligado a sacarlos. Sin embargo, yo no me moví. Sabía que era inútil. El sótano se estaba quedando en silencio. No habían más sonidos de lucha. Mi equipo estaba muerto y fue completamente mi culpa. Momentos después alguien comenzó a hablar sacándome de mi sesión de autocompasión. «Jesús, qué buen trabajo, ¿eh?». No sonaba como uno de los agentes, así que supuse que la voz pertenecía a un miembro de la secta. «¿Qué diablos está pasando?», pensé dentro de mí. ¿Acaso estaban trabajando juntos? Ahora, sobre el pago... Su pregunta fue interrumpida por disparos. Siguió un breve ataque de caos adicional cuando más cuerpos cayeron al suelo. Escuché unos 10 en total. Supongo que no estaban trabajando juntos después de todo. «Está bien, hagamos esto rápido», dijo uno de los agentes. Tuve que preguntarme de qué estaba hablando. ¿Qué más tenían que hacer? Escuché el sonido de las botas que se arrastraban mientras los agentes iban haciendo algo. Abrí uno de mis ojos solo un poco, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Desearía haberlo mantenido cerrado. Yo estaba acostado junto a Ricardo, uno de los miembros de mi equipo. Mientras miraba su cuerpo sin vida y acribillado a balazos, yo quise gritar. Continué viendo cómo los agentes rodeaban a cada uno de los cuerpos, tanto a mi equipo como a los miembros del culto, y les inyectaban una especie de líquido verde oscuro en las venas. Muy pronto ellos llegaron a mí.
Contuve la respiración y me quedé rígido cuando sentí que la aguja se clavaba en mi brazo. Afortunadamente, el tipo no revisó mi pulso. Yo estaba perdiendo la puta cabeza en este punto. No solo porque estaba haciéndome el muerto mientras un líquido misterioso se mezclaba en mi torrente sanguíneo. Era en sí toda la maldita situación. Si este no hubiera sido el peor día de mi vida, entonces no sé cuál sería. Después escuché a los agentes murmurar entre ellos. No pude descifrar mucho, pero escuché decir 12 horas bastante claro. ¿12 horas? ¿12 horas para qué? Después de unos 5 minutos más, los agentes finalmente se fueron. Me quedé quieto durante algún tiempo después de eso. No tenía muchas ganas de ver lo que los agentes habían dejado. La masacre que habían hecho. Pero yo no sería capaz de llegar al fondo de esto perdiendo el tiempo con el duelo. Me dolía todo el cuerpo mientras me levantaba. Traté de no mirar la masacre a mi alrededor. Saqué el papel que me había dado el agente y lo observé. La dirección pertenecía a un motel en Billings, mientras que la hora de la reunión era en 10 horas. Me quité todo el equipo pesado y me puse lo más presentable que pude antes de salir de la granja y tratar de pedir un aventón en una carretera cercana. Un par de horas y $200 más tarde, alguien finalmente accedió a llevarme. Afortunadamente, Billings no está muy lejos de la granja, así que creo que podré llegar al motel a tiempo. Sin embargo, no estoy tan seguro de que me vaya a gustar lo que sea que me esté esperando ahí. Debo decir que llegar a Billings me tomó más tiempo de lo que esperaba. Resulta que pedir un aventón en una carretera remota durante la noche no es lo más seguro que puedes hacer. Puedes imaginarlo, ¿eh? Sin embargo, estaba bien. Nada que no pudiera manejar. Dicho esto, mis verdaderos problemas aún estaban por delante. No recordaba muy bien cómo era la gente que me había pasado el papel. Cuando nos reunimos, todos ya estaban usando equipo. Sin embargo, definitivamente era blanco. Medía tal vez 2 metros de altura, constitución bastante musculosa, no debería ser demasiado difícil de detectar. El papel también especificaba que estaría en el vestíbulo, así que una vez que llegué ahí me dirigí con él. Una vez dentro, miré a mi alrededor. El lugar estaba casi vacío con solo 4 personas sentadas. Una pareja mayor, una mujer soltera y un hombre soltero. Él era blanco, alto, probablemente en sus 30s. Lo más probable es que era él a quien yo estaba buscando. ¡Hey, hombre! Dime que eres el tipo que estoy buscando, por favor, dije acercándome a él. El sujeto me miró mientras su expresión se transformaba en una de confusión. Él sacudió la cabeza. Creo que está equivocado, señor. No sé a quién se refiere. Yo murmuré algo como, oh, disculpa, fue mi error, antes de prepararme para irme. Pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre comenzó a reírse. Sí, este era el sujeto. Hombre, parecías tan preocupado, dijo entre risas. Eso es muy gracioso. Es seguro decir que estaba comenzando a enojarme. ¡Carajo! ¿Qué diablos te pasa?, yo pregunté. El agente se secó una lágrima del ojo mientras se calmaba antes de comprobar la hora. Bueno, nos quedan 20 minutos, él dijo. Era bastante obvio de lo que estaba hablando. ¿Habían sido realmente cerca de las 12 horas? ¿Qué rayos va a pasar en 20 minutos? El hombre agarró su chaqueta y se levantó. Me temo que nada bueno. Sígueme. ¿Seguirte? ¿Hasta dónde? Te patearé el jodido trasero si no me dices qué está pasando ahora mismo, dije con la ira creciendo dentro de mí. ¿Aquí mismo? ¿En el vestíbulo? Esa es una mala idea, hombre. Sube a mi habitación, vamos. Él respondió. Antes de que pudiera decir algo más, ya estaba subiendo las escaleras. Lo seguí muy de cerca, casi echando humo por lo turbio que estaba actuando. Una vez que abrió la puerta de su habitación, no pude evitar lanzarme y agarrar su garganta. Él no se defendió, pero al mismo tiempo no parecía que lo necesitara. Su cuello, inexplicablemente, se sentía como un grueso tubo de acero. Cuanto más apretaba, más me dolía la mano. Muy pronto simplemente lo dejé ir. Di un paso atrás con una expresión estupefacta en mi rostro. El agente volvió a comprobar la hora. ¿Ya terminaste? Yo no respondí.
El sujeto tomó una botella de whisky de la mini nevera y sirvió 2 vasos grandes, deslizándome uno mientras bebía el suyo al mismo tiempo. Te recomiendo que lo bebas así de rápido, él comentó. Yo respiré hondo y me calmé. ¡Carajo! ¿Qué me inyectaron? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, no lo descubrirás si sigues haciendo más preguntas idiotas. Y créeme, realmente no quieres averiguarlo, dijo. Abrió el armario y abrió la caja fuerte en el interior. Sacó un maletín y lo abrió para revelar 4 jeringas. Esta vez, estas estaban llenas de un líquido azul. «Bebe más», dijo señalando hacia el alcohol. «Esto va a doler muchísimo». Si crees que dejaré que me inyectes algo más, eres un maldito idiota. Dime qué diablos está pasando en este momento. Yo respondí agresivamente. El hombre se rió odiosamente. ¿Me estás llamando idiota? ¿El mismo tipo que confió lo suficiente en el gobierno para tomar uno de los trabajos más descarados de todos los tiempos me está llamando idiota? Eso es irónico. Ustedes debieron saltar del puto camión cuando tuvieron la oportunidad. Consideré responder, pero me mordí la lengua. Realmente no podría argumentar nada contra eso. Ciertamente no fue mi momento más brillante. No me importa ni una mierda, dije finalmente. Todavía tienes que decirme qué está pasando. ¿Me oyes? Confía en mí, hombre, lo haré. Pero necesitarás esto primero, dijo sosteniendo una de las jeringas. Yo negué con la cabeza. Oh, no. No. Lo que necesito primero es una jodida explicación. El agente suspiró comprobando la hora una vez más. 10 minutos, dijo. ¿De verdad quieres que esto sea más doloroso de lo que debe ser? Sí, supongo que sí. Yo no estaba cediendo. Una vez más, no es uno de mis momentos más brillantes. El hombre se encogió de hombros y se recostó en su silla. Bueno, que así sea. La cara severa y confiada que estaba poniendo ciertamente no reflejaba cómo me sentía en ese momento. El agente tenía un dominio absoluto sobre mí en casi todos los aspectos inimaginables. Odiaba ese hecho. Nunca pude aceptar que la gente tuviera poder sobre mí. Si acaso yo fuera un hombre más inteligente, simplemente habría escuchado, pero bueno, aquí estamos. Pasaron 10 minutos y no pasó nada. Casi dejé escapar un suspiro de alivio hasta que sentí que mi brazo empezaba a picar. Yo lo rasqué solo para sentir que mi dedo literalmente se clavaba en mi carne. Miré hacia abajo y casi me atraganté. Parecía que mi piel se estaba pudriendo y se estaba extendiendo rápidamente. Entonces, dijo el agente sosteniendo la jeringa. ¿Tú lo quieres ahora o no? ¡Jódete!, escupí atrapándolo cuando él me arrojó la jeringa. El dolor empezaba a ser insoportable. Metí la aguja en mi vena y bombeé el fluido misterioso a mi torrente sanguíneo. En ese momento, la podredumbre había consumido por completo mi antebrazo. Era horriblemente repugnante de ver. En mi mente no había peor destino que esa mierda extendiéndose por el resto de mi cuerpo. Eso es necrosis rápido, dijo el agente. Y tú acabas de inyectar el antídoto. ¡Uf! Sentí un inmenso alivio inmediatamente después. Observé cómo la podredumbre se deslizaba lentamente por mi brazo antes de desaparecer por completo. En ese momento una ola de euforia se apoderó de mí. Nunca he consumido heroína, pero imagino que las sensaciones serían comparables. Vamos, disfruta de esa sensación, continuó el agente, porque la parte difícil ya llegará pronto. No tuve que preguntar qué quería decir con ello. Era como si de un tirón hubiera cambiado de repente. La euforia fue reemplazada de inmediato por el dolor más insoportable que jamás había experimentado en mi vida. Incluso peor que cuando la podredumbre me consumía el brazo. Es por eso que te hice una bebida, continuó el agente. El dolor solo durará 10 minutos. Sin embargo, intenta mantenerlo bajo control. No necesitamos quejas por el ruido, ¿de acuerdo? En realidad, esos 10 minutos parecieron 20 horas. Si me preguntaras exactamente lo que estaba sintiendo, me habría costado mucho describirlo. Un maldito y jodido infierno en pocas palabras.
Esto fue un verdadero tormento. Era como si cada molécula de mi cuerpo estuviera siendo arrojada a una picadura de carne industrial antes de que los restos fueran arrojados a la lava fundida. Me acosté en el suelo durante unos momentos después de que había pasado. A decir verdad quería quedarme ahí por mucho más tiempo, pero luego recordé dónde estaba. Salté corriendo hacia la gente. Bien, si estaba enojado antes, ahora yo estaba a punto de explotar. ¿Qué mierda fue eso?, grité en su cara mientras comenzaba a tratar de estrangularlo de nuevo. Fue extraño, su garganta ya no se sentía como metal. Ahora se sentía como carne normal. Incluso pude ver cómo su cara empezó a ponerse roja. Yo sonreí, finalmente estaba tomando la delantera. Parecía que el antídoto tenía más de unos pocos efectos secundarios, pero eso no duró por mucho. Él me agarró del brazo y me dio un codazo en la cara antes de lograr cambiar nuestras posiciones y tirarme. A partir de ahí me hizo una llave de brazo. «Está bien», dijo. «¿Ya lo sacaste de tu sistema? ¿Puedo explicarte ahora qué diablos está pasando?» Yo golpeé el suelo señalando sí. «Bueno, está bien», dijo soltándome. «Finalmente podemos hacer algunos progresos». Acercó una silla y se sentó. Todavía jadeando por nuestro breve combate de lucha, hice lo mismo. «¿Por qué carajo mataste a todo mi equipo?», yo pregunté. «Si le hubiésemos contado a alguien sobre el ovni, nadie nos creería. ¡Demonios! ¿Por qué nos contrataste en primer lugar?» «Con más calma, hombre», dijo. «Una pregunta a la vez. Lo primero que debes saber es...» Hizo una pausa por un momento, casi como si un pensamiento incómodo acabara de cruzar por su mente. «No hubo un accidente ovni. Todo eso fue falso». Enterré mi cara en mis manos tratando de entender qué diablos acababa de decir. ¿Qué? «Antes de continuar, ¿quieres beber esta bebida?», preguntó. Yo asentí porque parecía que iba a necesitarlo. Si acaso no hubo un jodido ovni, entonces ¿cuál fue el punto de la redada? «Es simple», dijo el agente. «Eso pasó para que pareciera que hubo uno». No estoy seguro de por qué asentí. No es como si entendiera lo que estaba pasando en lo más mínimo. «Por favor, piénsalo», continuó el agente. «La CIA lleva a cabo una operación clandestina que consiste en cubrir el aterrizaje de un ovni. Sale terriblemente mal y todos los agentes mueren». «¿Los agentes?», contesté. «Pero si fue mi equipo el que murió». El agente asintió felizmente. «Así es, pero ¿qué uniformes llevaban?». Yo lo volví a pensar. De repente tuvo mucho sentido por qué no querían que usáramos nuestros propios uniformes. ¡Maldito bastardo! Pero eso todavía no tiene ningún sentido. Todos los agentes deberían haberse registrado, ¿cierto? «Así es, joven, así es», respondió el agente. «Pero no importa». Hizo un gesto hacia una jeringa vacía que estaba sobre la mesa. «Una vez que termine la necrosis, no habría quedado nada más que huesos. No queda nada para tratar de identificar. Es una solución realmente desagradable, ¿no lo crees?». «Eso tiene sentido», dije. «Entonces, la CIA respalda una redada para ocultar un posible accidente ovni. La misión termina en un desastre y todos, incluidos los miembros de culto, mueren de forma inexplicable». El agente asintió aún más feliz. «Las consecuencias producen una pregunta candente. ¿Quién o qué diablos los mató?». La redada parecía tan ridícula que resultaba cómica. «Los extraterrestres. Los extraterrestres mataron a todos y escaparon de la Tierra», yo respondí. El agente simplemente se limitó a sonreír. «Ahora lo estás entendiendo, ¿eh?». «Pero eso todavía no termina de engranar», respondí. «¿Cómo es que los extraterrestres hostiles que se vuelven locos benefician a la CIA? ¿Ah?». El agente se sirvió un poco más de licor y respondió.
Esa parte, querido amigo, admito que es un poco complicada. Pero complicado es cuando su historia se desvía del territorio de la nave. Según él, todo comenzó años antes, con un hombre en el centro de todo: Jonas Kane. Hasta donde todos saben, Kane era solo un civil, no un Exil, Ranger ni nada por el estilo. En el lapso de solo 2 meses logró ganarse el favor de una parte considerable de los altos mandos de la CIA, dividiendo efectivamente a la organización en fracciones. No pasó mucho tiempo para que su comportamiento comenzara a abrumarlos. Afirmar que esencialmente tenía a la CIA en la palma de su mano no habría sido una exageración. Entonces, ¿cómo se las había arreglado un chico normal para hacer todo esto? Era bastante obvio. Él, como otra historia, era completamente diferente. El antídoto, dijo el agente mostrando otra de las jeringas azules. No podría decirte el nombre científico, así que simplemente lo llamamos el suero de Dios. Este fue el salto de Kane a la fama. Yo me burlé un poco. ¿Acaso leen muchos cómics? Descuida, sigo siendo un adolescente de corazón, dijo. Sin embargo, ese es solo mi mecanismo de afrontamiento para todas las atrocidades que he cometido. No sabría decir si lo dijo en forma de broma o no. Entonces, ¿Kane desarrolló este suero por sí mismo? El agente asintió. Así fue como pareció. Bueno, ¿qué hace exactamente este antídoto? A pesar de lo tonto que pensé que era el nombre, no era terriblemente inexacto. Además de curar inmediatamente cualquier lesión o enfermedad como la necrosis, el usuario esencialmente ascendía a un estado sobrehumano. Lo fuerte que alguien podría volverse dependía de su propia genética. Sus atributos físicos básicos podrían mejorarse 20 veces como mínimo hasta llegar a la asombrosa cifra de 55 como máximo. Aumentaba fuerza muscular de contracción lenta, potencia de golpe, velocidad, resistencia, durabilidad, lo que fuera. Era el suero del supersoldado con esteroides adicionales, y por lo que han visto hasta ahora no había ningún efecto secundario negativo perceptible. Kane también era el único que sabía cómo hacerlo y no estaba compartiendo sus secretos. Esto le dio un dominio absoluto sobre casi toda la organización. ¿Qué acaso no pudo la CIA simplemente sacarle la receta a la fuerza? Yo pregunté. Ya sabes, como técnicas avanzadas de tortura o algo así. Sí, esa fue una opción, respondió el agente. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. El límite superior de aumento de 55 veces solo se aplica al suero que nos están dando. En cambio, Kane es diferente al resto de nosotros. Está en algo completamente diferente. Lo que intento decir es que es imparable, incontrolable. Ametralladoras, francotiradores, explosivos, tranquilizantes, nada le hizo daño. Sí, si nosotros somos el Capitán América, él es el jodido Superman. Nadie puede obligarlo a hacer nada. Yo negué con la cabeza. Esto suena ridículo. ¿Te estás escuchando a ti mismo? Yo no estoy en desacuerdo, pero por absurdo que parezca, es la maldita verdad. Y no es eso lo que quería saber, ¿verdad? Respondió el agente. De cualquier manera, ese es el cómo de toda esta historia. Kane tampoco era científico. Hasta 2018 estuvo registrado como abogado de la Corte de Tránsito de Oklahoma. No sabemos cómo diablos se las arregló para hacer algo así. Pero lo peor de toda esta situación es que ni siquiera sabemos lo que está tratando de hacer. ¿Cuál es su objetivo? El agente se puso de pie, encendió un cigarrillo y comenzó a caminar. Pero, hombre, seguro que probablemente no sea nada bueno, dijo. Combina esto con el hecho de que tiene la mayor parte de la CIA en sus manos y tenemos un desastre en nuestras manos. Está ganando más y más influencia cada día. Si continúa sin control, bueno, tú lo entiendes, ¿no? Si el agente estaba diciendo la verdad, entonces este era un escenario de pesadilla. Superman malvado como dictador mundial obligando al mundo a creer que estábamos siendo atacados por extraterrestres por razones desconocidas. Oh, vaya, qué futuro tan brillante. Entonces, ¿a ti qué te convierte esto? Yo pregunté. ¿Líder de la facción anti-Kane o algo así?
No el líder específicamente, dijo sacudiendo la cabeza. Solo uno de los muchos topos dentro de la facción de Kane. Pero todos tenemos el mismo objetivo. Hacer cualquier cosa para acabar con él. Bueno, dije poniéndome de pie. Parece que tienes mucho trabajo por delante. Buena suerte, yo me iré ahora. Sabía que probablemente no me iba a dejar que me fuera. Me di cuenta de que estaba tratando de reclutarme para algo desde el principio. Pero después de escuchar todo esto, además de que mataron a todo mi equipo... Espera un poco, casi me olvido de esto. ¿Sabes? Mi equipo está muerto, dije dándole una mirada de muerte. Y tú, maldito hombre, lo causaste. Me importa un carajo si eres un agente doble o lo que seas. ¿Cómo diablos se supone que voy a perdonarte esto? No te estoy pidiendo que me perdones, respondió el agente. Pero esto es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. Si acaso Kane se sale con la suya, creo que tu equipo estaría jodido de cualquier forma. No tienes que perdonarme. Todo lo que pido es que trabajes conmigo por ahora. Si tenemos éxito, me importa un carajo lo que pase después. Puedes estrangularme mientras duermo por todo lo que me importa ahora. Él empezó a caminar hacia mí. Si quieres tu venganza, entonces puedes tenerla, pero puede que no haya un mundo al que puedas volver. Él extendió su brazo, lo que implica que le doy la mano en señal de acuerdo. Vamos, ¿nunca soñaste ser el héroe cuando eras niño? Esta podría ser muy bien tu única oportunidad. Yo aparté su mano de un manazo. ¿Para qué diablos me quieres de cualquier forma? Yo respondí, ni siquiera puedo evitar que mi equipo muera. ¿De qué sería bueno? Él finalmente salió. No culpé a la gente, realmente solo tenía que culparme a mí mismo. Era una píldora difícil de tragar, sin duda. El agente hizo una pausa por un momento. Ni siquiera podía mirarlo a los ojos en ese momento, sabía que sería capaz de ver mi debilidad. Él finalmente volvió a extender el brazo. Si pensabas que no valía la pena reclutarte, entonces, ¿por qué diablos me estoy esforzando tanto?, preguntó. Vamos, haz que la muerte de tu equipo valga algo, por lo menos. Todavía no voy a estrechar tu mano, ¿me entiendes?, respondí. Pero cuéntame el plan. Ustedes tienen un plan, ¿verdad? El agente sonrió. Bueno, es un trabajo en progreso. ¿Es qué? Vaya, sabía que dirías que sí. Abrígate ahora, nos dirigimos a Rusia. Solo he estado en Rusia unas pocas veces antes, pero hay una conclusión sólida que puedo sacar sobre este país. Es uno de los lugares más difíciles para completar contratos. Los objetivos suelen ser un infierno para derribar y mi corazón se siente como si estuviera a segundos de detonar en todo momento. Sin embargo, yo disfruto mucho bebiendo ahí. Me las arreglé para dormir un poco en el vuelo. Eso hubiera sido imposible si no hubiera estado cansado hasta el punto del delirio. Nuestro viaje llegó en forma de avión de carga viejo y tosco que solo tenía un espacio para sentarse los pilotos. Creo que me golpeé la cabeza con unas 15 cajas antes de despertarme. No hay vuelos directos a Norilsk y realmente no puedo tomar un avión de la propiedad del gobierno sin despertar sospechas. Así que tuve que pedirle un favor a un viejo amigo, explicó el agente. Estoy seguro de que podía ver la inquietud en mi rostro. Mira, es lo mejor que pude hacer, ¿sí? Supongo que no importaba. El avión no era el mayor problema. Era lo que teníamos que ver una vez que bajáramos. Eso era lo que más me preocupaba. Junto con el agente y los pilotos, habían otros 2 en el avión con nosotros. Otro agente del SAC llamado Armin y una boina verde llamado Luke. 4 no era exactamente el equipo más grande, pero la gente me aseguró que nos reuniríamos con el resto una vez que llegáramos a nuestro destino. El vuelo fue mayormente silencioso y un poco incómodo. Entonces, ¿cómo te llamo?, le pregunté a la gente en un intento de hacer una pequeña charla. Vamos, no tienes que decirme tu nombre real. Solo dame algo para que esto no se ponga más raro. El agente inclinó la cabeza hacia atrás como si estuviera pensando en ello. Mi nombre es Scott. Ese es mi verdadero nombre, por cierto. Confío en ti lo suficiente. Él me dedicó una sonrisa cursi. Yo asentí en respuesta. Scott,
Oh, vaya. Aterrizamos en una pequeña pista de aterrizaje en medio de lo que parecía un campo remoto. Me golpeó una lluvia helada en el momento en el que salí del avión, lo que logró despertarme un poco. Miré a mi alrededor, pero literalmente no había nada a nuestro alrededor. ¿Estás seguro de que estamos en el lugar correcto?, preguntó Luke. No parece que estén pasando muchas cosas por aquí. Scott miró a uno de los pilotos, un caballero mayor y de aspecto cansado, y asintió. El hombre salió del avión y comenzó a caminar hacia un bosque cercano. «Por aquí», dijo con un fuerte acento. «Es solo una corta caminata». Yo subestimé lo que quiso decir con corta. Caminamos durante 3 jodidas horas en medio del bosque, todo mientras cargábamos alrededor de 20 libras de equipo y nos empapaba la precipitación helada. En un momento nos encontramos con una especie de objeto grande con forma de píldora atrapada entre los árboles. «Esto tendrá sentido más tarde», dijo Scott cuando me vio mirando hacia arriba. «Solo sigue caminando por ahora». Después de la ardua caminata, el piloto finalmente se detuvo y sacó un detector de metales. Escaneó el suelo por un momento antes de señalar la pala que sostenía Scott. Después de aproximadamente 1 minuto de excavación, descubrió algo que parecía la entrada de una bóveda. «Oh, por Dios», dijo riéndose. «Hay muchos malos recuerdos aquí». Ingresó un código en el teclado y se abrió revelando una escalera de metal que conducía al olvido. Respiré hondo mientras se levantaba antes de poner su mano en el hombro de Scott. «Te estaré esperando en el avión. Buena suerte, mi amigo». Scott asintió. 18 horas. Si no hemos regresado para entonces, simplemente márchate. El piloto le dirigió una última mirada antes de salir del lugar y perderse de vista. No parecía tan confiado. «Bueno», dijo Scott encendiendo la linterna de su casco. «Es hora de entrar en el país de las maravillas, chicos». No sabría decirles cuánto duró la bajada. Solo sabía que mis brazos eran gelatina al final. También había un olor indescriptible que persistía en el aire. No estaba podrido, simplemente se sentía como algo que se suponía que no debía estar respirando. Después de bajar la escalera, nos encontramos en una especie de complejo militar subterráneo. «Es una antigua base del Comité para la Seguridad del Estado americano», explicó Scott. «Fue reutilizado para el entrenamiento moderno de Spetsnaz». ¿Spetsnaz?, yo pregunté. ¿Es una buena idea presentarse sin previo aviso? Scott miró su reloj. «Si todo ha ido según lo planeado, entonces deberíamos estar bien». «Bueno, ¿cómo no puedo estar seguro cuando lo dices así?», murmuré. Empezó a moverse y lo seguimos, pasando por la sala que contenían equipos de levantamiento de pesas, campos de tiro y colchonetas para entrenamiento de cuerpo a cuerpo. Finalmente nos encontramos en el comedor. Sí, lo admito, estaba un poco desconcertado por lo que encontramos esperándonos. «¿Qué diablos pasó aquí?», preguntó Luke. «Era un baño de sangre adentro». De pie entre los platos de comida y bebida derramada habían aproximadamente 20 soldados y agentes muertos en el suelo. Reconocí aproximadamente a la mitad como Spetsnaz y la otra mitad vestía equipo táctico genérico. Asumí que la segunda mitad eran nuestros muchachos, los que estaban muertos eran todos Spetsnaz. «¡Oh, cielos!», murmuró Scott mientras miraba la espeluznante escena a su alrededor. Uno de los soldados no Spetsnaz nos miró. Era de estatura promedio e increíblemente guapo, salvo por la cicatriz retorcida que le atravesaba uno de los ojos. «¿Qué diablos esperabas?», dijo con un leve acento holandés. «Tenemos suerte de que no se puso tan grave». Decir que todos parecían nerviosos habrían sido una subestimación. «¿Les mostraste lo que el suero podía hacer y todavía no te creyeron?», Scott dijo dando un paso adelante. «Sí, la mayoría lo hizo», respondió el soldado. «No todos, por supuesto, deberíamos haber esperado eso desde el principio». «Bueno, ¿ellos te creen ahora?». El soldado miró por encima del hombro del grupo de enojados Spetsnaz detrás de él. Él asintió con la cabeza. Algunos asintieron de vuelta y algunos otros lo maldijeron en ruso.
Eso creo. Quiero decir, han dejado de intentar matarnos al menos, así que hemos dejado de matarlos a ellos. Scott suspiró y sacudió la cabeza. Por el amor de Dios, Weiser, murmuró antes de hacer un gesto hacia Luke, Armin y yo. En cualquier caso, estos son solo nuevos. Todos bastante capaces, si puedo decirlo yo mismo. ¿Tienen el suero?, preguntó el soldado cuyo nombre aparentemente era Weiser. Scott simplemente asintió. El soldado caminó hacia adelante y extendió su brazo estrechando cada una de nuestras manos en rápida sucesión. Bueno, como mencionó Scott, mi nombre es Weiser, dijo. Me alegro de que hayan elegido ser parte de esto. Necesitamos todos la ayuda que nos puedan brindar. Luego pasó a informarnos sobre lo que estaba sucediendo. Al igual que Scott, Weiser era un agente del SAC que actuaba como un topo dentro de la facción de Kane. Después de demorarse un poco, se enteró de la hora y el lugar del segundo ataque de Kane. El primero fue en Estados Unidos en una base de culto. El segundo en Rusia en un complejo Spetsnaz. Si al gobierno ruso se le hiciera creer que los extraterrestres habían aterrizado en la Tierra y posteriormente masacraron a una unidad completa de sus soldados, el plan de Kane para hacer creer al mundo que estaban en peligro inminente se acercaría un paso más a la realidad. Ese objeto en el bosque, mencioné. Ese se supone que es el ovni, ¿no? Fue plantado ahí a propósito. Weiser asintió. Oh, chico, no podrías tener más razón. El hombre está ejecutando una operación intrincada. Es por eso que tenemos que ponerle fin lo más rápido y fuerte que podamos. Entonces, ¿qué sucederá después?, preguntó Luke. En aproximadamente 1 hora las fuerzas de Kane asaltarán el lugar. Weiser respondió. Ellos van a hacer lo mismo que te hicieron a ti y a tu equipo, agregó Scott. Harán que sus supersoldados maten a todos los Spetsnaz y luego les inyectarán el agente necrótico. Los mortales alienígenas atacan de nuevo y nadie está a salvo, ni siquiera algunos de los soldados más hábiles del mundo. El gobierno de Estados Unidos eventualmente descubrirá y comparará el accidente con lo que sucedió en Montana, continuó Weiser, y seguirá sucediendo en todo el mundo hasta que solo quede una conclusión por sacar. Intentamos explicar la situación, agregó otro soldado que no era Spetsnaz. Pero ¿cómo iban a creernos? Nuestro ruso es bastante oxidado, creo que algunas cosas se perdieron en la traducción. Bueno, ahora te creemos, dijo uno de los Spetsnaz en inglés acercándose a nosotros. Pero solo por ahora. Si lo que estás diciendo no sucede... Su rostro de repente se transformó en una mueca maligna. Bueno, has matado a 5 de mis hombres. No me importa qué droga hayas tomado para volverte tan fuerte, nosotros lucharemos. Escuché a uno de los Spetsnaz en la parte de atrás gritar algo como... ¿Y no pudieron traernos algo más? Suena bien, jefe, respondió Weiser ignorando al soldado. Pero te prometo que estamos salvando vidas aquí. El soldado ruso no pareció impresionado, sin embargo, dio un paso hacia atrás por el momento. Entonces, por lo que parece, no nos estarán esperando, ¿verdad?, preguntó a Armin. Creo que fue la primera vez que lo escuché hablar. Weiser asintió afirmativamente. Bien, respondió Armin. Esto hace que nuestro trabajo sea aún más simple. Eso fue algo que no pude confirmar, respondió Weiser. Pero aquí tenemos a 12 tipos con el suero. Deberíamos estar bien. Casi me olvido de ello, pero el enemigo era sobrehumano y nosotros también. Entonces, ¿para qué es esto?, dije sosteniendo mi rifle. ¿Son simples decoraciones? Weiser sonrió. Nosotros estamos en la vieja escuela, bebé. No lo olvides. Se arremangó mostrando sus muñecas envueltas. Espero que hayas seguido con tu entrenamiento cuerpo a cuerpo. El resto de los soldados hizo lo mismo, dejando caer sus armas y comenzando a estirar sus miembros. Hay una razón por la que prefería los asesinatos a distancia. No era fanático de recibir puñetazos en la cara y arrojarme contra las paredes, pero supongo que no había forma de salir de esta. Weiser se acercó y me arrojó un juego de vendas para las manos.
Podemos golpear duro, pero también estamos golpeando objetivos bastante duros. No quiero una muñeca rota. Los soldados Spetsnaz se quedaron atrás mientras el resto de nosotros nos movíamos al frente. Ya sabía que al final iba a doler muchísimo, así que me preparé mentalmente. Ya me habían golpeado casi hasta la muerte unas cuantas veces antes y realmente no podía permitirme perder más células cerebrales. Weiser dio unos golpecitos en su reloj a medida que transcurría la hora. Muy pronto comenzamos a escuchar un movimiento proveniente del corredor de más adelante. Respiré hondo, cerré los ojos y apreté los puños. Me dije a mí mismo que estaba a punto de hacer algo bueno, algo que beneficiaría a la humanidad a largo plazo. Por un momento eso me hizo sentir mejor. Ese sentimiento se desvaneció rápidamente cuando miré lo que había aparecido frente a nosotros. Una horda de criaturas insondiables se había reunido en la entrada del comedor. Sus cuerpos gris oscuro eran como 100 pies, con un aguijón considerable al final de sus colas. Sus torsos eran gruesos y viscosos, con 4 brazos fornidos y venenosos unidos a sus lados. Sus puños eran del tamaño de bolas de boliche. Tenían 2 bocas circulares llenas de dientes afilados a cada lado de la cara, con 3 pares de ojos brillantes y penetrantes en la parte superior. Sus pelos eran salvajes y puntiagudos, casi como cuchillas que sobresalen de la parte superior de sus cabezas. Por supuesto, ninguno de nosotros sabía cómo reaccionar. Miré hacia arriba, viendo cómo la expresión de Scott se volvía blanca. ¡Pero qué cara! Antes de que pudiera terminar siquiera la oración, las criaturas comenzaron a atacarnos gritando tan fuerte que sentí que mi cerebro estaba temblando. Es seguro decir que no creo que esto fuera parte del plan. ¡Pero qué carajo! ¡Oh, Dios mío!, murmuró Scott. Las cosas no pueden ser simples por una vez en la vida, ¿verdad? Las criaturas se acercaron lentamente, pero no como si nos estuvieran evaluando. Había algo peculiar en la forma en que se movían. No del todo como los depredadores que cazan a sus presas, más bien como un dron acercándose a su próximo objetivo. Sus movimientos parecían calculados, metódicos, casi robóticos. ¡Dijeron que no habían extraterrestres!, gritó uno de los Spetsnaz desde atrás. Entonces, ¿qué diablos es esto? Esto no lo cambia mucho, dijo Scott. Estas cosas todavía están aquí para matarnos y nosotros estamos aquí para detenerlas. Las criaturas continuaron a un ritmo constante. Volví a mirar a nuestros rifles que estaban colocadas sobre las mesas. No importa cuán fuerte me haya vuelto, lo último que quería hacer era luchar contra estas cosas con mis propias manos. ¡Mierda! Me di la vuelta viendo que las criaturas habían comenzado a atacar. Apreté los puños. Realmente no parecía que tuviera elección. Di un paso adelante cuando uno de ellos se abalanzó sobre mí. Solo pude comprender cuán enorme era la cosa una vez que se me acercó. No solo se elevaba sobre mí, su cuerpo medía más de 10 pies de largo. Giré mis caderas y le di un puñetazo en la cara. Ciertamente le hice algo de daño, pero a costa de romperme los nudillos. Unos segundos después de la pelea y yo ya estaba en una mierda profunda. Salté hacia atrás debido al dolor, pero la criatura siguió atacando. Levantó su aguijón y no estaba preparado para bloquearlo. Me apuñaló en el brazo sin penetrar del todo en mi piel. Sin embargo, todavía dolía como el infierno. Pude ver algo goteando de la punta cuando la criatura retiró el aguijón. Era una especie de fluido verde oscuro. Me apresuré hacia adelante y traté de ahogar a la criatura antes de que pudiera atacar de nuevo. Sin embargo, no funcionó. La criatura me golpeó en el abdomen con uno de sus brazos, enviándome hacia atrás y dejándome sin aliento. ¡A la mierda con esto!, murmuré. Me levanté y corrí hacia uno de los rifles. Apunté el cañón a la cabeza de la criatura y comencé a disparar. A pesar de que casi todas las balas dieron en el blanco, la abominación aún no se hundía.
Su cabeza retrocedía levemente con cada impacto mientras pedazos de su piel y carne explotaban. La sangre de color oscuro se derramó en el suelo mientras continuaba avanzando, aparentemente sin que le molestaran las heridas. Maldije de nuevo y recargué antes de volver a vaciar todo el cartucho en su maldita cara. Finalmente cayó esta vez. Incluso entonces todavía no estaba completamente muerta, estaba sacudiéndose y retorciéndose en el suelo. Agarré el rifle como un bat y lo golpeé en la nuca de la criatura hasta que se rompió. Eso finalmente logró acabar con él para siempre. El subidón de adrenalina fue tan intenso que tardé un segundo en darme cuenta. Algo le sobresalía de la carne de la criatura. Me acerqué al cadáver con cautela para poder verlo más de cerca. No estaba viendo cosas. Enterrados dentro del hueso, el cartílago y el tejido parecían ser alambres. Era como si fuera una especie de robot. Antes de que pudiera inspeccionar más, otra de esas cosas abalanzó sobre mí. Salté hacia atrás antes de evaluar la situación a mi alrededor. Vi a Scott luchando contra 2 de las criaturas a la vez con las manos desnudas. Había 4 más tumbados inertes a su alrededor. El tipo era un monstruo en sí mismo. Sin embargo, el resto de nosotros no lo estábamos haciendo tan bien. Luke estaba haciendo todo lo posible para no ser golpeado mientras Armin se retorcía en el suelo tratando de no ser estrangulado. ¿Estrangulación? No habría esperado que este tipo de criaturas recurrieran a algo tan bajo. Todos los demás se enfrentaban a una lucha similar. El único que se mantuvo firme fue Scott. Pero también faltaba alguien. Alguien a quien no pude detectar de inmediato. ¿Estás en busca de alguien?, dijo una voz detrás de mí. Me di media vuelta y vi a Weiser con una sonrisa maliciosa en el rostro. ¿Weiser? ¿Pero qué demonios? Él me interrumpió golpeándome fuerte en la garganta. Empecé a jadear por aire mientras caía de rodillas. Me interrumpió golpeándome fuerte en la garganta. Empecé a jadear por aire mientras caía de rodillas. Levanté la vista observándolo mientras alejaba tranquilamente antes de caminar hacia Luke y romperle el brazo sin contemplaciones. Traté de ponerme de pie, pero terminé siendo derribado por una de las criaturas. Apenas podía defenderme cuando envolvió sus enormes manos alrededor de mi garganta, perforando simultáneamente su aguijón en mi pierna. Esta vez logró romperme la piel. Lo que estaba tratando de hacer no era un misterio. Estaba inyectando el agente necrótico en mis venas. Para mi sorpresa, soltó mi garganta antes de que me desmayara por completo. En retrospectiva tenía sentido. Estas cosas probablemente estaban programadas para seguir adelante después de que se completara la inyección. Yo me senté luchando por canalizar el aire hacia mis pulmones. Volví a mirar a mi alrededor y observé cómo Weiser sometía sin esfuerzo al resto de nuestro equipo. Al mismo tiempo, las criaturas parecían ignorarlo por completo. Eventualmente llegó hacia Scott, quien todavía estaba ocupado con múltiples criaturas. Scott le gritó algo, pero no pude escuchar lo que dijo. Weiser respondió dándole un puñetazo en la cara. Comparándolo con el resto de nosotros, le tomó un poco más de tiempo derrotar a Scott, pero aún así logró hacerlo sin dudar mucho. Tampoco ayudó que Scott estuviera siendo emparejado por las criaturas. Con nuestro equipo completamente fuera de combate, las criaturas se dirigieron su atención hacia los Spetsnaz, quien habían presenciado todo el espectáculo en la parte de atrás. Oh, por Dios, estos equipos están acabados. Pensé en mi interior. Luchar contra estas criaturas fue una experiencia infernal incluso con el suero. Solo podía imaginarme enfrentándome a ellos en mi estado normal. Esto sería una masacre total y absoluta. Sin embargo, los Spetsnaz, ellos no parecían preocupados en absoluto. No había miedo en sus expresiones. Sus rostros eran de piedra, como si una pandilla de simples gamberros estuviera parada frente a ellos. Algunos levantaron sus rifles, algunos agarraron sus cuchillos. A pesar de las probabilidades imposibles, todavía ellos iban a luchar. El líder Spetsnaz dio un paso hacia adelante antes de gritar algo en ruso. Y luego ellos fueron a por él. Como era de esperar, fue una lucha breve y brutal. Volví a mirar a Weiser, parecía estar grabando todo, manteniendo solo a los rusos y a las criaturas en el marco.
A pesar de que solo logró capturar unos segundos de metraje como máximo, se marchó inmediatamente después. Supongo que él consiguió lo que vino a buscar. Era impactante lo horrible que había ido el plan. Los Spetsnaz que se suponía que debíamos proteger estaban todos muertos. La mitad de nuestro equipo quedó inconsciente, mientras que el resto resultó herido. Y no, oh no, no solo eso. Weiser aparentemente había preparado todo. Era un topo entre topos. Solo podía imaginar lo que nos esperaba a continuación. Las criaturas habían quedado fijas después de acabar con los rusos. Los detalles estaban empezando a alinearse. Estas cosas eran solo máquinas hechas para parecerse a entidades biológicas. Estos eran extraterrestres falsos. Podía ver a Scott levantarse lentamente mientras la sangre goteaba de su nariz y una gran herida en su frente. ¿A dónde fue Weiser?, preguntó escupiendo sangre. Él se fue, respondí. Él se fue después de grabarlo todo. Los ojos de Scott se abrieron como platos antes de que de repente se levantara. Ese hijo de puta no puede escapar, dijo antes de correr de regreso por el pasillo como un murciélago salido de su lugar. Todos los demás estaban demasiado maltratados como para seguirlo, pero yo no lo estaba. Sí, mi puño derecho estaba roto, pero ese era el alcance de mis problemas. Yo empecé a correr detrás de Weiser también. Salimos del complejo subterráneo y volvimos al bosque, donde pudimos ver un rastro de huellas recientes en la nieve. Seguimos su rastro durante unos 5 minutos antes de finalmente alcanzarlo. No parecía demasiado alarmado. De hecho, parecía que solo estaba dando un paseo casual por el bosque. Scott no estaba dispuesto a perder el tiempo haciendo preguntas e inmediatamente fue contra él como un toro. Intentó derribar a Weiser, pero se encontró con un rodillazo abrupto en la cara. Intenté correr hacia Weiser también, pero fui derribado antes de que pudiera levantar los brazos. Sucedió tan rápido que ni siquiera estoy seguro de qué tipo de movimiento me hizo. En cualquier caso, no iba a volver a levantarme. Se sentía como si mi hígado acabara de estallar. Sin embargo, Scott aún no había terminado. Con sangre brotando de su boca, nariz y ojos, se levantó y comenzó a avanzar hacia Weiser una vez más. Lo que sucedió después fue una paliza unilateral. Scott debió haber lanzado más de 50 golpes con un solo par de aterrizajes. Incluso los que golpearon no parecieron desconcertar a Weiser en lo más mínimo. Él simplemente se encogió de hombros. Weiser lo agarró por el brazo y le dio una patada que le rompió las costillas, lo que derribó a Scott al suelo. Ambos estábamos acabados. Weiser nos miró a los dos y suspiró. ¡Ja! ¡Qué porquería! Un esfuerzo en vano, dijo. Ustedes, muchachos, no se darán por vencidos en la misión. Puedo respetar eso. Miró de reojo a Scott. Pero eso también significa que sería una mala idea si los dejara vivir. Weiser agarró la garganta de Scott y lo apretó. ¡Eres una rata de mierda, maldito bastardo!, Scott dijo con voz áspera mientras el aire abandonaba lentamente sus pulmones. Sí, dijo Weiser asintiendo. Eso es lo que soy. Quería golpear a Weiser en ese mismo momento con cada fibra de mi ser, pero no pude. Solo podía arrastrarme hacia ellos a un ritmo inútil. Yo llegaré a ti, campeón, no te precipites, dijo sonriéndome con aire de suficiencia. Scott dejó de luchar después de unos 10 segundos. Ahí lo tienes, dijo Weiser casi en un susurro. Buenas noches, compañero. Luego él volvió su atención hacia mí. Stranger, we have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.